Muy bienvenidos a su programa de la iglesia, presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Yo me llamo Ricardo Vera, tengo la dicha de ser el pastor del ministerio hispano de esta iglesia y queremos no solamente saludarle, pero también aprovechar el momento para invitarlo. Mire, todos los domingos a las 11 de la mañana se lleva a cabo una traducción del mensaje que se predica en inglés, lo traducimos al español. Luego, a las 5 de la tarde, ese mismo domingo, tenemos una hora de discipulado donde le damos lectura a la palabra del Señor concerniente a diferentes doctrinas de la Biblia. Y luego, a las 6 p.m. nos congregamos para cantarle alabanzas al Señor, para adorarlo porque Él es digno y también para escuchar la predicación de la palabra. Solo que a las 11, a las 5 y a las 6 p.m. los domingos. Llámenos por favor al 928-800-0171 o a nuestro sitio web de la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Y ahora vamos a pasar al mensaje de la palabra. Muy bien, en este día vamos a continuar nuestro estudio sobre el Evangelio de San Lucas, el capítulo 3. Mire, Lucas, una vez más, solamente en forma de repaso, un gentil entre todos los judíos, autores de los evangelios, escribe de tal manera que le da a saber a todo mundo que el evangelio es para todos. Y usted recuerda, como hemos dicho ya antes, él quiere que toda persona entienda bien que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel sea judío o gentil, para que todo aquel sea americano o hispano, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y presenta el evangelio a modo que no solamente los judíos pueden ser convertidos y ser seguidores de Cristo, pero también los no judíos o los gentiles que somos nosotros, porque el evangelio, esa buena noticia, es para todos nosotros. Y en Lucas el capítulo 3, primero vimos en el versículo 2 que la palabra de Dios vino a Juan. Cuando Juan recibe esa palabra es lo que los judíos y los gentiles y nosotros necesitaban y necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar que de tal manera amó Dios al mundo, pero también debemos entender que somos pecadores. Debemos entender también que el pecado nos separa de Dios. Nos perdemos de la vida que Dios intentó que el hombre disfrutara. Mira, tú y yo fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Tristemente, por causa de que entró el pecado, la muerte también entró. Y el hombre, en lugar de disfrutar de la vida que Cristo intentó que el hombre conociera, vive una vida en derrota, bajo culpabilidad y sintiéndose distanciado de Dios y muchas veces en caos y en confusión en este mundo. Pero a través del Evangelio, el hombre puede no solamente entender su condición pecaminosa, pero también recibir el amor de Dios, el perdón de Dios y la nueva vida, recibir esperanza, porque la Biblia dice que si uno está en Cristo, nueva criatura es, y lo viejo pasa, todo es hecho nuevo. Entonces esta palabra que ahora Lucas predica, o mejor dicho, Juan el Bautista predica, es para darle saber a toda persona que hay esperanza. Y te digo a ti, no te conozco quizás, no conozco tu situación, no sé por lo que estés pasando, pero en la Biblia tenemos palabra buena, buen evangelio, y ese buen evangelio puede darte a ti una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo empiezo. Y lo dice la Escritura también en Lucas, el capítulo 3 y el verso 6, que toda la humanidad conocerá la salvación de Jehová. Quiere decir que la puerta se va a abrir para que todas las personas, para que todo aquel que quiera pueda llegar a Dios a través de Cristo. Porque Cristo fue quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces Juan quiere que se entienda eso. Pero vamos ahora a continuar con el versículo 7. Lucas capítulo 3,
verso 7. Ahora dice la Escritura que cuando Juan predica un evangelio, predica una palabra, dice, el bautismo del arrepentimiento. Le está diciendo a la gente que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo Jesús. Y la Escritura enseña que muchas personas después de escuchar eso, buscan a Juan, van hasta donde está Juan. Y el versículo 7 dice de esta manera, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Escucharon ese bautismo de arrepentimiento y salen para que Juan los bautice. Pero interesante, en lugar de Juan decirles muy bienvenidos, él conociendo que no todos los que están llegando con un espíritu recto, un espíritu arrepentido, usa estas palabras, camada de víboras, dijo Juan, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca o de la ira venidera? Y es interesante, ¿verdad? Porque Juan, cuando una persona se convierte, Dios sabe quién es genuino y quién no lo es. Pero usted también sabe que donde hay luz hay mosquitos. Y de la gente que se amontonaba, no todos estaban allí buscando lo de Dios, sino que algunos venían quizás a criticar o a estorbar. Y cuando Juan predica, esto es lo interesante de la predicación, cuando se predica la palabra del Señor, el Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica a cada corazón. Juan no está desanimando a los que genuinamente se han convertido o quieren ser bautizados. Juan está predicándole a aquellas gentes que están aparentando algo, están queriendo proyectar lo que no son. ¿Quién les advirtió? Quiero que piensen sobre esa palabra, ¿quién? ¿Sabías tú, mi hermano, que antes que una persona sienta el deseo o sienta el llamado o sienta la convicción de su pecado, Dios tiene que trabajar en su vida? Porque nadie viene a Dios a menos que Dios le llame. En Juan capítulo 6, en Juan capítulo 16, dice la Escritura, este es Cristo hablando, dice Cristo que Dios a través de su Espíritu está causando convicción en el mundo. Se lo voy a leer. Juan capítulo 16, empezando con el verso 8. Cuando Él o el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Tres cosas allí. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Cristo dice, todavía están bajo condenación, porque no creen en mí. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Tienen que entender que la justicia se necesita vivir una vida recta delante de Dios. Y el Espíritu Santo está convenciendo a estos oidores, no solamente en cuanto a su pecado, sino también la necesidad de una vida justa, la justicia. Esa es la justicia de Dios que nos va a cubrir a nosotros. Vamos a ser arropados con la justicia de Dios cuando genuinamente nos arrepentimos y recibimos a Cristo. Y tercera cosa dice, en cuanto al juicio. Tres cosas, en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, el príncipe de este mundo es Satanás, no es el Señor, porque dice la Escritura que el príncipe del aire, Satanás, engaña a la gente, no quiere que le resplandezca la luz del Evangelio. Y ya fue juzgado. Sabemos que Satanás está ya condenado, destinado a una condenación eterna. Pero en cuanto al juicio, ¿sabías tú que toda persona que no se arrepienta algún día se va a encontrar ante el trono blanco para recibir condenación eterna? Pero el creyente que se arrepiente va a estar ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno, sea malo. En otras palabras, para el creyente ya no hay condenación. Para el injusto, el no convertido, ya no hay esperanza. Tan pronto que se muere una persona, no importa cuántas velas te prendan, cuántos rezos hagan por ti, no importa qué tan religioso sea tu esposa, tu esposo, tu abuelita, tu abuelo, si no te arrepientes tú, para ti hay condenación eterna, te espera la separación eterna de Dios. ¿Y quién hace todo esto en nosotros? Es el Espíritu Santo que está
convenciendo al mundo de su pecado, de la justicia y del juicio venidero. Este es el mensaje que Juan predica y pregunta, ¿quién? ¿Quién les avisó a ustedes? ¿Quién les dijo a ustedes que huyeran de la ira venidera? ¿Y sabías tú que no es que Dios esté enojado con el ser humano? No es que Dios esté enojado con el mundo, es que Dios por amor quiere que todo el mundo tenga la oportunidad de arrepentirse y de venir, porque el Espíritu Santo convence. Ahora, una cosa es que te convenza, otra cosa es que tú respondas. ¿Sí me escuchó? El Espíritu Santo convence a la gente de pecado, porque casi que todo mundo, si somos honestos, admitimos que somos pecadores, pero no toda persona responde. Por ejemplo, en mi caso, a la edad de 19 años, yo sentí una convicción seria sobre la condición de mi vida en cuanto al pecado. Yo vi mi situación y vi que no iba bien, que me esperaba algo no muy bueno. Le pedí a Dios que me perdonara. Invité a Cristo a mi corazón. El Espíritu me convirtió en nueva criatura y su palabra hasta el momento sigue creciéndome. En cuanto a otros amigos míos que también tuvieron la misma oportunidad y escucharon el mismo mensaje, ellos no recibieron. Yo recibí, mi vida cambió. Ellos no recibieron, sus vidas fueron de peor en peor. Entonces la pregunta, ¿quién? ¿Quién te convence a ti de tu necesidad? Es el Espíritu Santo. Ahora, y habla de la ira venidera, el castigo que se acerca. En Romanos capítulo 15, los versos 11 al 14, Romanos 15, perdóname, me equivoqué, Romanos 13, es Romanos 13, del versículo 11 al 14. Dice la Escritura, no os engañéis, vuestra salvación está mucho más cerca de ustedes de cuando creyeron. ¿Qué significa eso? Nuestra salvación está mucho más cerca a ustedes desde el momento que se convirtieron, ¿verdad? La salvación llegó a ti, digamos, a la edad de 19 años o 29 años o 9 años, sea lo que sea. Entonces, cuando piensas tú, el día que fuiste convertido hasta el presente, quiere decir que tu salvación está mucho más cerca. Quiere decir que ya pronto vas a ver al Señor. ¿Cuándo? No lo sabemos. A lo mejor vivas otros 30 años, no sabemos. 9 años, 3 años, no sabemos. Pero la cosa es que estás más cerca cronológicamente. O también puedes verlo de esta manera. Estás más cerca a la venida de Cristo Jesús. Y después de que Cristo venga, se va a conocer la ira de Dios, el castigo que se acerca. ¿Y quién convence al hombre de eso? Es el Espíritu Santo que te dice, mira, necesitas cambiar. Es el Espíritu Santo que dice, mira, te espera algo no muy bueno a menos que te arrepientas. Pero si te arrepientes, vas a ser heredero y coheredero con Cristo. Entonces tenemos allí, ¿verdad? Dos tipos de personas. Unos escuchan y reciben, otros escuchan y rechazan. Tenemos también aquellos que entienden que hay un juicio por venir mientras que no pueden explicarlo todo y se preparan y otros no se preparan. ¿Quién pues te advirtió? ¿Quién te avisó que huyeras de la ira venidera? Y yo te digo a ti, según Juan capítulo 16, es el Espíritu Santo que está en el mundo, en el tiempo presente, queriendo que tú te prepares porque tu día se acerca. Ahora, en Juan, y también entendemos, mira, que los creyentes, según Filipenses capítulo 1, verso 3, los creyentes, óigame, si usted es una persona convertida, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida ahorita mismo. ¿Para qué? Te lo voy a leer. Filipenses 1, 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Se lo voy a leer una vez más porque quiero que usted entienda algo. Mira, Filipenses 1, 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Mira, se busca que se cumpla la buena voluntad de Dios. ¿Y a cuál es la buena voluntad de Dios? Es que tú vengas y seas restaurado a tu condición espiritual que necesitas en tu vida. Dios quiere que tú
te arrepientas y recibas a Cristo, su Hijo, como su único Salvador. Dios dio a su Hijo. Dice la Escritura que Dios manifestó su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Entonces, ¿qué quiere Dios? Después que una persona se convierte, llega a ser nueva criatura, el Espíritu Santo trabaja aún más y va a producir en ti tanto el querer como el hacer para su perfecta voluntad. Quiere decir que Dios te va a producir en ti el querer como el hacer, que vayas a la iglesia, que leas la Biblia, que seas amable, que busques el fruto del Espíritu Santo que Gálatas capítulo 5, 22 y 23 menciona. El Espíritu Santo produce eso en ti. Dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ahora, como si tú dices que eres creyente y no estás viviendo una vida como creyente, o te estás engañando tú mismo o vives en una vida desobediente, porque Dios es quien produce en ti tanto el querer como el hacer. Que él quiere que tú quieras ir a la iglesia, Él quiere que tú quieras leer la Biblia, Él quiere que tú ores y seas amable, pero se trata de no solamente querer, sino hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces te digo, escúchame, o no eres creyente y solamente te estás engañando tú mismo, porque algunos dicen, todos somos cristianos, todos somos de Dios, y es mentira, ah, o a lo mejor ya te convertiste, pero estás viviendo en derrota porque eres desobediente. Tú escoges, ¿verdad? Y aquí en la Iglesia Cristiana Quad City te esperamos porque queremos discipularte, queremos ayudarte para que madures. Una persona que no madura es una persona problemática. Una persona que madura es una persona que produce frutos de arrepentimiento. Ahora vamos a seguir adelante. En el versículo 8. Lucas capítulo 3, verso 8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Juan se estaba dirigiendo a gente religiosa, pero gente muy hipócrita, gente que era más religiosa que, que santificada. Y entre todos, usted sabe que hay lobos rapaces. En Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, el fruto del Espíritu menciona diferentes manifestaciones. Y tú tienes que ser una persona que vive manifestando el fruto del Espíritu, el amor, la paz, la bondad, la benignidad. Dios quiere que tú enseñes por qué. Porque según Mateo capítulo 7, versos 16, por sus frutos os conocerán. Nosotros no somos llamados a juzgar, pero sí podemos inspectar la fruta. Y si algunas personas dicen que son creyentes, pero viven más haciendo las obras de la carne, algo no está bien. Si tú dices que eres creyente, entonces se va a manifestar en ti el fruto del Espíritu. Y Juan capítulo 15 dice que tú y yo debemos producir fruto, mucho fruto, fruto que permanezca. Juan capítulo 15. Ahora, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mientras que las obras no te salvan, tus obras enseñan que tú has cambiado. Dejas de andar de maldiciento, mentiroso, de borracho, de adúltero, fornicando, haciendo daño, hurtando, matando y destruyendo, porque eso es toda obra del diablo, ¿verdad? Y luego sigue el texto, versículo 8. No se pongan a decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Ahora, Juan está predicando un mensaje fuerte, pero porque la gente ya es religiosa. ¿Y sabías tú que entre más religión una persona tenga, más puede endurecer su corazón? Puede hacerse su corazón, puede llegar a ser entenebrecido su espíritu. Y esta gente decía, porque tenemos a Abraham por padre. Están diciendo, la tenemos ya hecha porque nuestro legado es con Abraham. ¿Sabías tú que la Biblia dice que no es de sangre ni de humano, sino es por el Espíritu de Dios que uno es convertido?
Juan capítulo 1 y el versos 2 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es de carne o de ser humano, es del Espíritu. ¿Sabías tú que tú no puedes decir, yo voy al cielo algún día porque mi abuelita fue miembro de esta iglesia o mi papá construyó este templo? No, Señor. Tú tienes que por fe arrepentirte de tu pecado y recibir a Cristo. Juan capítulo 3, verso 3, dice que es necesario nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. No puedes entrar al cielo porque está tu madrecita allí o porque tu padre oraba mucho por ti. Tú personalmente tienes que recibir a Cristo como Salvador. Y es lo que le decía Juan a esta gente. Dejen de ser religiosos y conviértanse, hagan obras de arrepentimiento. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasa, he aquí todo es hecho nuevo. Ya no se vive como antes. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Simplemente es apartarte del pecado y llegarte a Dios. Dejar la vida ajena, despojarte del hombre viejo que está viciado según la carne y vestirte de Cristo Jesús. Que la gente pueda ver que en ti hay algo diferente, no fingido. No queremos ser hipócritas, queremos ser genuinos, convertidos por el Espíritu después de la convicción de nuestros pecados. Es creerle en tu corazón y hacerlo visible con tu vivir a tu prójimo. Es creerlo en tu corazón. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, el cielo me espera, yo tengo nueva vida, pero hacerlo visible a tu prójimo. Versículo 9. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Mira, el tiempo va marchando, déjame darte una historia aquí. Lucas capítulo 12, tenemos la historia de un hombre que aparentemente le fue muy bien y había producido mucho, ¿verdad? Mucha ganancia tenía. Y el hombre, en lugar de hablar con Dios y darle gracias a Dios, se hace una pregunta. Muchos bienes tienes para muchos días, se dice, se está autoplaticando. Muchos bienes tienes para muchos días, ¿qué haré? No solamente se autopreguntó, pero se autocontestó. Dice, esto haré. Voy a edificar edificios más grandes y allí voy a meter mis ganancias. Pero dice la Escritura, si tú lees algún día Lucas capítulo 12, del 13 hasta el 21, dice que él acumuló y acumuló y acumuló. Y ahora dice, muchos bienes tienes para mucho día, come, bebe, regocíjate. Pero esa noche el Espíritu vino y le dijo, necio, tienes muchos bienes para muchos días. Todo lo que tú has acumulado, ¿de quién será? Porque esta noche la muerte te llega. Esa noche conoció la muerte y todo lo que acumuló se quedó. Ahora tú tienes que pensarlo. Cuando dice, es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Eso implica que el tiempo está muy abreviado. No estás seguro tú del mañana. Tú no estás seguro de la semana entrante. Lo único que conoces hoy es el presente. Y si estás escuchando este mensaje y no vives para Dios, deja esa vida viciada, esa vida ajena, esa vida del diablo y comienza a vivir para Dios. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado, fíjese, y arrojado al fuego. Ahora, el bautismo de arrepentimiento era para la preparación, para la salvación después cuando Cristo fuera presentado. Pero Juan está diciendo, prepárese. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dicen algunos. El versículo 10, ¿qué debemos hacer? Preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene, contestó Juan. Y el que no tiene, y el que tiene comida debe hacerlo lo mismo. En otras palabras, estaba presentando algo lógico que tiene sentido común. Si tú ves que alguien tiene necesidad, comparte con él. Si ves que alguien tiene hambre, dale de comer. El que tiene 2, dice, darle, ¿verdad? Y el versículo 2 dice, llegaron también unos colaboradores de impuestos o cobradores de impuestos, los cobradores de impuestos para que los bautizara Juan. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron.
Entonces Juan le dice, no cobren más de lo debido. Usted sabe que los judíos autorizados por los romanos cobraban lo que era debido y cobraban poquito más. Ahí estaba la mordida, ¿verdad? Ustedes practiquen justicia, ustedes sean honestos, no cobren más de lo debido. Y luego el versículo 14, ¿y nosotros qué debemos hacer? Preguntaron unos soldados. Y les dijo, no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que se les paga. Cuando dice, no hagan denuncias falsas, había ocasiones que la gente era acusada de que habían infraccionado una ley y con eso los multaban. Y la multa no era para el gobierno, sino para sus propias bolsas, como conocemos en muchos países donde te grabé que ibas a alta velocidad o volteaste hacia la izquierda sin dar tu señal. Cualquier pretexto era denunciar a una persona falsamente con el fin de sacarle dinero. Y él le dice, ya no hagan eso. En otras palabras, vivan diferente. Dice la Escritura, 1 Timoteo capítulo 6, que el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero. Entonces dice, confórmense con lo que se les paga. Vivan una vida más justa. Es lo que Juan está diciendo aquí. Una vez más, el bautismo de arrepentimiento era en preparación. Juan no era el Salvador, Cristo es el único Salvador. El bautismo no te lava los pecados, era para que les mostrara a la gente que había un cambio en sus vidas, ¿verdad? Entonces los reta, les predica como se te reta a ti y se te predica a ti para que te prepares. Y entre más obedeces lo poquito que sabes, vas a estar más preparado para recibir al único y suficiente Salvador que se llama Cristo Jesús. Mira, yo me llamo Ricardo Vera y tengo la dicha de pastorear esta iglesia, Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Aquí te esperamos. Tú vas a recibir una calurosa bienvenida a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde. Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley. Danos una llamada al 928-800-0171 y aquí estamos para recibirte, para contestar cualquier pregunta. Iglesia Cristiana Quad City, Prescott Valley, Arizona. Bendiciones, que Dios me lo ayude en todo. Amén.